todos los quieren fuera. Ninguna persona que está al lado de esas ocupaciones dice, ay, dejémosla ahí por dignidad. No, no. Sí, pero sí, escúchame, si son cómplices de la cuestión, es así de simple. Boric y Toá y todos ellos en el fondo son cómplices y no quieren que se vayan de ahí porque en el fondo para ellos son recuperaciones de territorios y no es terrorismo, ni toma, ni expropiación a la mala. Mira, a la mala, porque en el fondo mira, aparte, ya que metimos el tema de la administración del gobierno, como lo ha hecho, quisiera hacer un punto bien preciso. Hace un tiempo hubo una mega desocupación que involucró a 500 carabineros, parte del GOPE, en un edificio del gobierno del Servio en San Pedro de la Paz. Entonces, a ello el ministro Montes dijo, las empresas deben resguardar mejor las obras que son del gobierno. O sea, ¿qué queréis? ¿Que la empresa se responsabilice, que tienen a buenos privados ahí metidos para poder controlar que un buen con armas se te meta al edificio? Aparte de eso, después viene la ministra Toja, que cuando se está regulando el tema de la ley decía que era una ley de gatillo fácil. Después el presidente priorizó, dijo que frente a estos problemas había que hacer mesas de diálogos con la gente para poder llegar a una solución. La gente no necesitaría eso. Gobierno carpintero. Acá el gran problema es la falta de gobierno, la ausencia del Estado de Derecho, que no es para todos por igual, que hace que haya personas que se metan a robar predios, porque muchos de ellos, para hacer un análisis bien puntual. De hecho, por ejemplo, tiene mucha razón cuando dices ahí que no podemos priorizar una ley que deje a la gente que no tiene casa en la calle real. Hay que hacer una opción. La opción viene por poder comprarle viviendas que son correspondientes o poder ayudarle a poder financiar alguna. O sea, que no se gasten los miles de millones que ha perdido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en corrupción y gastarlo bien en la gente que lo necesita. En los 350.000 personas que están metidas ahora sin casa. Familia, de hecho. Entonces, mira, bien puntual. El negocio que se genera de la gente, más allá del terrorismo, más allá de los inmigrantes, de la gente que ocupa terrenos y los subarrienda, es decir, que se mete una propiedad privada, construye una casa y la subarrienda, son entre 2018 y 2022 de 30.000 millones. Eso es lo que generan anualmente, cada año, de gente que roba predios y los vende a gente que realmente no tiene nada. Así que acá hay un negocio, hay terrorismo y hay inmigración que no está controlada. Esa es la ausencia de Estado. Sí. Oye, aquí hay otro punto en el cual tenemos que poner el foco. ¿Por qué? Porque imagínate que para poder aprobar, digamos, un proyecto de ley, tiene que pasar por el legislativo, por el ejecutivo, o sea, tiene que ser aprobado en la Cámara de Diputados, en el Senado, y en este caso hubieron 3 procesos en particular. Primero pasó por el Senado, luego pasó por la Cámara de Diputados, vuelve al Senado, y ahora lo veta el Ejecutivo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el punto? De que ellos no son capaces de cuadrar a sus propias filas. Si esta ley no fue una ley que se aprobó porque la derecha quiso que se aprobara. Así que separemos con el discurso de que la derecha acá, la derecha allá, de que la oposición no deja gobernar al gobierno así. Oye, digamos las cosas como son. Aquí no es que las leyes se aprueben porque la derecha quiere que se apruebe, entonces la ley se aprueba y nosotros estamos en contra. Sino que ellos no han sido capaces, no son capaces de gobernar y no están siendo capaces de alinear a sus propios parlamentarios. Cuando, por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes, se rechaza la reforma tributaria. ¿Por qué se rechazó la reforma tributaria? ¿Cuál fue la explicación del por qué se rechaza la reforma tributaria? Vamos a los votos, pues veamos quiénes votaron a favor, veamos quiénes votaron en contra. Y nuevamente el mismo punto, ellos no son capaces de alinearse en su línea. Y si ellos como gobierno no son capaces de alinear sus propias líneas, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces no vengamos después a echarle la culpa a la derecha. Si habían parlamentarios de izquierda, habían parlamentarios de oficialismo que decían, no, la verdad es que yo rechacé, o sea, yo aprobé esta ley, pero de igual forma no estoy de acuerdo con dicha ley. O sea, ¿en qué mundo vivimos en ese sentido? Y ahí yo creo que ese es un gran problema que está teniendo por lo menos el gobierno, de que ellos dicen algo, pero quienes se supone que lo apoyan están votando totalmente contrario a lo que ellos piensan. Oye, o sea, no se ponen de acuerdo. Déjenme aclarar algo, que lo que dije 30 millones son de dólares. O sea, lo que sería en Chile, lo pasé recién ahora, que en 4 años generaron 25.000, casi 26.000 millones de pesos chilenos en el negocio del robo de predios. Solo un ejemplo, en San Fernando, perdón, ¿dónde fue esto? Cerca de Santo Domingo, cerca de una población que hay por ahí cerca, de hecho una toma, se intentó poder llevar a cabo un refugio para poder construir casas dignas, por decirlo así, a esa gente que está metida en campamento. ¿Y qué fue lo que pasó? Gente se metió a ese lugar, lo tomó por completo, construyó casa, el proyecto se fue al carajo. Porque no hay regularización, porque la municipalidad de esa comuna de San Antonio, al lado del puerto, no hace nada.
no hace nada. Oye, ya quiero pasar al siguiente tema. Que, Joaco, ¿quería hablar del desempleo? O saltamos. ¿O saltamos? ¿Por qué saltaríamos? No sé, pues sí. Dale, que es un tema preciso, dale. Ya, dale. Datos de... A ver, me vi el último informe del INE, que es del mes de julio. Que obviamente sale un mes después, el mes de julio, y tenemos un 8,8% de desempleo. ¿Qué te podría decir? El desempleo de las mujeres aumentó más. O sea, la desocupación, en verdad es la desocupación, que es lo importante. La desocupación aumentó más en mujeres que en hombres. De hecho, si tú ves, hace un año atrás más o menos, la desocupación de hombres y mujeres era más o menos parecida, casi igual. O sea, si tú ves la recta, lo pueden ver ahí el informe del INE del trimestre de julio, están más o menos parecidos. Pero se van separando y aumentando ambos en los últimos meses, o sea, desde el año pasado. Eso quiere decir que este gobierno, que se supone que venía a apoyar a la mujer, digamos, a darle más oportunidades o lo que sea, en el fondo le ha dado menos oportunidades, porque las mujeres no se han podido integrar al mercado laboral. ¿Por qué? Porque el mercado laboral ha crecido, lo que pasa es que no se están llenando los puestos de trabajo que se están creando, ¿cachai? Eso es lo que te podría decir del tema del desempleo. Ahora venimos Ahora el desempleo de las mujeres llegó a estar más alto, 9.5 en diciembre del año pasado, o sea, estuvo peor que ahora, pero el problema es que también el salario ha disminuido por efecto de la inflación, ¿cachai? Es decir, en la mujer no le ha beneficiado nada. ¿Borja? Sí, oye, hay un punto... aumentó solo como intentar, aumentó un 0,3% tengo el número exacto, el desempleo, o sea, es un aumento constante, pese a que las bajas de interés se supone que están más bajas y aumentar el empleo. Vamos a ver cómo avanza la cosa, pero significa que en un mes aumentaron, o básicamente disminuyeron 7.000 puestos de trabajo, 7.000 personas más que están cesantes o que derechamente pasaron al mercado informal. Y eso se suma a los 419.000 personas que han perdido el empleo en el estallido social. Piénsenlo, desde el Instituto de Economía de la Cato dijeron que faltarían 2 años más para poder recuperar esa cifra que teníamos antes de la pandemia, antes del estallido social, de hecho. Entonces, falta ponerse las pilas acá. Mira, hay mucho. Es importante poder decir que las causas del desempleo no solamente por una mala economía. Puede ser porque haya una gran cantidad de informalidad, que es un 27% en Chile, que es una cantidad muy alta, doble el promedio AUTE. Entonces la gente, por ejemplo, dice que gana más, y esto es lo que pasa cuando le preguntan a una persona que trabaja en esto, vendiendo, por ejemplo, su sopaipilla en la calle, que trabajando en un empleo que le paga muy mal. ¿Por qué? Porque cuando tú le decías a una empresa, oye, ¿sabéis que 40 horas? Oye, ¿sabéis que salario mínimo? Oye, ¿sabéis que tenéis inflación? ¿Tenéis también costos de insumo aumentados? No tienen posibilidad de poder pagar todas esas cosas, entonces la gente caga. Acá cuando tú decís, ¡ay, qué bueno que aumentamos el sueldo mínimo! Amigo, leyes de la economía, ve cómo funciona el aumento del sueldo mínimo. Puede que el otro día lo dijo una señora, dijo en la calle, una señora sabía más que el presidente. Esto es algo muy lógico, puede que aumente el sueldo mínimo, pero no, eso para la cantidad que queda con trabajo, porque el resto de la cantidad que la empresa, es lógico. Si no podéis pagarle el sueldo mínimo porque está ahí hasta el carajo, costos variables, costos fijos, lo que sea, bueno, lo echáis, no tenéis oportunidad de poder mantenerlo. No tienes oportunidad. Oye, ya, sí. Bueno, algo que decir, pasamos para ir cerrando. Mira, espérate, rápido. Esto se me había olvidado decirlo. El desempleo de la mujer es la desocupación de la mujer, bueno, digamos, el desempleo de la mujer es del 9%. Y el de los hombres es un 8,6%. Y eso antes no era así, antes estaba mucho más cerquita. De hecho, estuvo terminando el 2021, o sea, poco antes de que asumiera Boric, estaba el de la mujer por debajo del hombre. Esto le ha hecho súper mal. Han ido aumentando la brecha. En el fondo, la brecha de desempleo ha ido aumentando la brecha entre la mujer y los hombres en el desempleo. Cada vez hay más mujeres desempleadas en proporción a la cantidad de hombres desempleados que tenemos otra brecha. Bueno, pero en volada pueden conseguir el trabajo en el empleo público, si está tan inclusivo. Oye, ojo, si no fuese por el empleo público estaríamos al carajo. Este informe no lo hago yo, este informe lo hace el gobierno. Mira, y hay otra brecha. En promedio, según el INE, la empleabilidad que genera el sector público dobla al sector privado. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque el sector público es una mínima fracción de la cantidad de gente, 19 millones de personas que hay metidas en Chile. Y que esté aumentando al doble de, por ejemplo, el sector privado es un indicio que y ni siquiera se ve. O sea, ¿dónde estamos viendo esos empleados públicos? Y ojo, no estoy hablando acá de empleados de gobierno solamente, están también incluidos dentro del mundo, pero se están construyendo más colegios, se están construyendo más hospitales, se está construyendo más edificios de gobierno, porque yo no veo a nadie. Yo
no veo que con 94.000 personas que se han generado en los últimos años se han generado cambios sustanciales en cuanto al servicio público. No. Mira, nosotros hemos hablado muchas veces sobre el aumento de los funcionarios públicos, sobre los sueldos que se gastan en los funcionarios públicos. Hay datos que son, pero de verdad llega a dar pena. ¿Por qué? Porque uno lo ve reflejado en la función por el cual el Estado existe. O sea, el Estado existe por el bien común, para establecer un bien común en las personas, que se puedan desarrollarse, o sea, ponernos una base de desarrollo mínimo y que las personas puedan, digamos, vivir. Y en ese punto nosotros vemos que aumenta el Estado, sí, que aumenta la grasa estatal, sí, que aumentan los funcionarios públicos, sí, que aumentan los sueldos, sí, no hay bajas de sueldo, siguen los pitutos, siguen los premios de consuelo, los vemos hasta en la embajada, y resulta que ante eso no mejora el bienestar de la gente. Y ese es el punto, o sea, el desempleo ya está establecido, por lo menos vamos a analizar por su ciudadano igual, entre las 10 primeras preocupaciones de los chilenos, o sea, está como séptima de las preocupaciones de los chilenos. Entonces, cuando nosotros vemos que el Estado crece, pero que el empleo privado en particular de la gente no lo estamos viendo reflejado, es un punto en el cual yo creo que es digno de analizar y por lo menos ahí tenemos la crítica. Oye, un momento, una cosa, respecto al empleo público, yo siempre he dado estos datos, los he dado 1000 veces, no los voy a dar de nuevo todos los años, pero básicamente lo que le puedo decir es que el gobierno de Gabriel Boric ha aumentado en su primer año de gobierno, o sea, no quiero decir hasta ahora, es decir, en marzo cuando asumió hasta marzo de este año han aumentado los empleos públicos, como dijo Borja, en 94.000. En promedio, los gobiernos de 4 años el primer gobierno de 4 años de Bachelet fueron más o menos unos 90.000 más. El primer gobierno de Piñera fueron más o menos durante los 4 años, todos los 4 años, es decir, el neto de empleados públicos que había al principio de que comenzara Piñera hasta el día que se fue, también eran como 100.000. Después Bachelet de nuevo como unos 100.000 más, Piñera de nuevo como ahí fue un poco menos, como unos 85.000 más, y luego Boric, primer 4.000. O sea, hizo más empleos públicos, aumentó el Estado, se podría decir que por 4 que lo habían hecho los otros presidentes. Y vamos a saber y todavía no vamos a saber en cuánto está hasta que venga el informe del año que viene. Hasta que venga el informe de la empresa del año que viene. Esa es la cosa, mira. Entonces, ¿qué el tema de línea de las cosas aumentó tantos empleos públicos como el resto de los gobiernos, pero él solamente en un año? No, el tema de línea espera un poquito. Una de las cosas que me da lata ver es que a quiénes van estos sueldos, a quiénes van esta plata. A personajes como Susana Herrera, que por ejemplo, la embajadora del Reino Unido, que ahora salió en la noticia que estableció un proyecto, oye, si hasta con el rey estamos en los si teníamos problemas con el rey de España, ahora tenemos problemas. Entonces, a las finales son personajes que ni siquiera tienen, digamos, las capacidades para el cargo en el cual están cumpliendo. La embajadora del Reino Unido, quien era Susana Herrera, ni siquiera tenía claras sus capacidades, o sea, en el sentido de cuáles son las atribuciones que ella tienen, porque dentro de lo que estaba haciendo no estaba establecido en base a algo que le correspondiese a ella en particular. Y eso termina con el hecho de por qué suceden estas cosas. Y si nosotros nos remontamos un poquito y nos damos cuenta, por ejemplo, de quién es Susana Herrera, fue una persona que perdió una elección por los regionalistas verdes, si no me equivoco, los regionalistas verdes lo tengo anotado, pero pierde una elección a la Convención Constitucional, la primera que hubo. Segundo, hubo una elección a diputado, la perdió también. Por ende, terminan siendo premios de consuelo una embajada. Y ese es el problema, cuando tú estableces puesto en particular del presidente de la República en base a la confianza como premios de consuelo y no por las competencias que puedan tener, por la eficiencia, por las capacidades que tengan, terminan sucediendo este tipo de casos, que Susana Herrera termina saliendo de la embajada porque no tenía idea de las atribuciones que tenía que hacer ahí. Y yo creo que es donde va también la molestia. Una que acaba de comenzar en el gobierno y ya empezó como las pelotas es Carolina Redondo, que vimos que no tenía ni idea de cómo conversar en la agenda legislativa. En la Cámara. No tenía idea de la ley que estaba hablando. No sabía lo que estaba haciendo. Y luego se mandó la gran kit cultural, ¿cómo se llama? Botiquín cultural. Otro esperpento. Mira, oye, el tema que preguntan fuentes. A ver, en primer lugar, esto lo hace... ¿Fuentes sobre qué información? Sobre los públicos que... Déjame explicar porque... Ya dije mis fuentes. Eso lo pueden buscar, ellos no lo van a buscar. Mira, yo creo que es importante, fuera más allá de la fuente. No lo quiero explicar la fuente. La fuente la pueden ver en el INE.
El INE lo que hace acá es hacer una encuesta, porque como dice Juaco, no lo podéis ver a menos que sea a principio de año. Ahí puedes ver la cantidad de empleados públicos. Ahora, acá es importante porque hace poco se metió un iluminado en live diciendo que empleados públicos es lo mismo que gobierno central. No. El gobierno central, si bien es cierto, está incluido dentro de la administración pública, no la administración pública es parte del gobierno. Entonces, acá nadie dice que